Aquí les pongo a un librito muy sonriente que nos va a hacer una preguntita, tal vez corta, pero muy interesante y preocupante. Usted como docente, a ver, ¿sabe cómo sus estudiantes adquieren las competencias? Consecuente con esa definición que hemos dado, entonces la pregunta sería, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo desarrollo capacidades para al final tener alumnos que han adquirido competencias? Esa es la pregunta. Y seguramente, como muchos autores y teóricos lo han manifestado, colegas, en todo currículo es bonito la parte del qué deben aprender, qué capacidades, qué recursos, pero donde se quedan cortos es en el cómo. Y el cómo lo dejan al docente, es como decir, ya tú ves cómo desarrollas competencias. Pero sí, en el marco curricular y en el folletito de orientaciones para el trabajo pedagógico, nos dan 4 pistas fundamentales. ¿Para qué? Para desarrollar competencias. Y una de ellas es la siguiente. Se desarrolla competencias a partir de situaciones desafiantes. Cada problema que se le presenta a la alumna es un desafío para ellas. Entonces, en mis sesiones de aprendizaje, en mis unidades, yo debo plantearle, pues, para ver qué hace, qué actitud toma. Pero estas situaciones desafiantes, colegas, tienen 3 características en las cuales ustedes pueden diferenciar y tomar la que más se contextualice a su trabajo pedagógico. Deben ser retadoras estas situaciones. Cuando hemos hablado de situaciones significativas, ustedes hemos hablado justamente algo de esta parte, pero específicamente las situaciones retadoras deben exigir, seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades. Es decir, ustedes deben plantearles retos a las alumnas, pero retos que movilicen sus capacidades. Porque si no logramos que seleccione, movilice ciertas capacidades, habilidades, actitudes, simplemente no es reto. Tal vez es algo mucho más sencillo. Si yo le planteo, por ejemplo, como reto, habíamos quedado, y eso cuando conversábamos con los profesores de EPT, que el reto se plantea a través de una pregunta, ¿no es cierto? Entonces, a través de esa pregunta, si esa pregunta es muy sencilla, díganme, ¿es reto? No es reto. ¿Por qué? Porque no le está movilizando una serie de capacidades que pueda tener el estudiante. Esas situaciones deben ser significativas o problemáticas. ¿Qué significa significativas, colegas? Que estas situaciones deben relacionarse con los intereses del alumno. Y no solo con sus intereses, sino con contextos personales, sociales, escolares, culturales, ambientales o propios de cada saber específico. Ahora, ¿por qué esto es importante, colegas? Porque a veces nosotros como docentes planteamos una situación significativa, pero tal vez es significativa para nosotros como docentes y no para las alumnas. ¿Y qué significa entonces que yo debo plantear situaciones significativas? Significa conocer a nuestros alumnos. Por eso hay una situación que siempre nos plantean para la planificación, que hay que conocer a nuestros estudiantes para poder plantear o para conocer cuáles son sus intereses. También yo debo conocer sus contextos, pues. Y ese conocimiento, por ejemplo, del contexto se debe dar al inicio del año escolar.
¿no es cierto? Yo debo saber de dónde viene, ya, a veces tal vez no importe de dónde viene, sino dónde vive actualmente. Vive en la cooperativa, vive en la zona urbana, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación de intereses, ¿no? Dejando ya muy claros los contextos, los intereses. Por ejemplo, yo puedo tener en mi aula alumnas que, referido a mi área, tienen cierto interés de conocer algo porque lo necesitan. Puede ser, por ejemplo, en un aula determinada, de cuarto o quinto, tal vez son alumnas que están trabajando de vendedoras, por ejemplo, en las librerías, etcétera, etcétera, que hay una buena cantidad de señoritas que trabajan así en tiendas comerciales, colegas. Por eso sería bonito conversar con ellas y realmente cuál es su quehacer. Tal vez le interesa pues a ella, ¿no? Tiene dificultades con hallar los porcentajes cuando venden. Entonces su interés está correspondiendo a un saber específico que es de la matemática. Entonces eso, ¿quién lo debe conocer? El docente. ¿Para qué? Para que de acuerdo a eso plantee situaciones desafiantes. También estas situaciones pueden ser reales o simuladas. ¿Qué significa esto, colegas? No todas las situaciones también tienen que ser reales, porque a veces se hace inaccesible como una situación de aprendizaje. Por lo tanto, yo puedo simular una situación, pero no debo perder de vista que esta simulación, ¿ya?, debe remitir a actividades cotidianas de las estudiantes. Miren ustedes el eje, las estudiantes. Si nosotros no trabajamos de esa manera, colegas, no vamos a lograr que nuestras alumnas logren actuar ante situaciones problemáticas. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, hay que ponerse a reflexionar cómo genero estas situaciones en mis sesiones, empezando de hecho desde la programación anual que se hace al inicio de año, programación de unidad, y luego en la sesión de aprendizaje para completar. También, ya rápidamente voy a pasar esto, de lo general a lo particular y viceversa. ¿Qué significa esto? No pretendan ustedes, ¿no?, lograr competencias así como se dice de un día para otro o de un bimestre a otro bimestre. ¿Por qué? Porque el desarrollo de competencias involucra el desarrollo de muchas capacidades, habilidades, actitudes, etc. Por lo tanto, para lograr las competencias, que es la cuestión general, la cuestión grande, yo debo didácticamente desarrollar las capacidades. Y si veo que en una de ellas no están bien, entonces debo reiterar esa misma capacidad en más sesiones de aprendizaje, y también debo tener en cuenta que las situaciones que yo le presente a la alumna debe ser de diferente nivel de complejidad. Es decir, la situación que yo le plantee a la alumna de primer grado tiene que ser de un nivel de complejidad no alto, a diferencia del quinto grado. Entonces, eso hay que tener en cuenta, y eso va a contribuir ¿a qué? A desarrollar la competencia. Aquí, ¿qué más? ¿Cómo logro competencias? Construyendo significativamente el conocimiento. Alguien decía, ¿no?, ahora los conocimientos ya no tienen mucha importancia, que más las capacidades, ¿no, colegas? Si no hay conocimientos, no hay el insumo principal para solucionar problemas. Por lo tanto, si yo quiero lograr competencias, debo buscar un manejo de información. Y si esta información es actualizada, mucho mejor, que maneje conceptos, definiciones, leyes, principios, que lo maneje y que aplique esos principios. También, este manejo va a conllevar a que la alumna tenga un dominio estable de los conocimientos. Y asimismo, lo principal, colegas, no sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos de sesión de
aprendizaje, en el área de educación para el trabajo primordialmente, hablábamos del proceso pedagógico de la transferencia. La transferencia del conocimiento a situaciones contextuales es lo medular en las competencias. Si antes, por ejemplo, bueno, la transferencia, algunos me ponían en sucesión, bueno, es la tarea, extensión o transferencia, se les deja tarea para que realicen. No, esa no es la transferencia. Esto es transferir la información, el conocimiento que yo tengo a situaciones contextuales de la estudiante, lo cual tampoco se nota que es muy sencillo. Para terminar, colegas, las competencias se logran a largo plazo y progresivamente. ¿Eso qué significa? ¿O cómo nos damos cuenta de ello? Que las competencias son transversales, son las mismas en toda la escolaridad, ¿cierto? No varían, ustedes pueden notar eso en el marco curricular, pero sí debemos tener en claro, colegas, de que los niveles de desarrollo se dan a lo largo de cada ciclo. No es lo mismo una competencia en el primer ciclo, que es en el nivel primario, tercer ciclo sigue primario, que en el sexto y séptimo ciclo, que ya es secundario. Las características de nuestros estudiantes, de nivel a nivel, lógicamente son diferentes. Luego, los indicadores de desempeño nos ayudan a evidenciar la progresión y a esto se relacionan los mapas de progreso. Aquí, colegas, como conclusión de una doctora cubana, quiero compartir lo siguiente, colegas, a modo de conclusión. El trabajo por competencias no es solo un cambio de estándares, sino también es un cambio de paradigma tecnológico. Tecnológico significa cambio de fines de la educación, metodológico, es un cambio sistémico del trabajo educativo escolar. Quiere decir, si estamos trabajando con el enfoque de competencias, tiene que cambiar que nuestros fines, tiene que cambiar nuestras metodologías, tiene que cambiar también nuestro trabajo educativo escolar teniendo en cuenta un enfoque sistémico. ¿Qué significa el enfoque sistémico? Que las partes se relacionan y hacen al final un todo. ¿Qué más? El enfoque por competencia significa una modificación de nuestro quehacer docente y escolar. La pregunta es, colegas, desde el DCL, ¿realmente a la realidad, en la actualidad, han modificado su quehacer docente? Tal vez sí, pero tal vez esa modificación está siendo muy lenta. Tenemos que cambiar, el cambio tiene que notarse, tiene que ser significativo. ¿Qué más? Y esto es lo principal, colegas. Significa construir nuestras propias competencias docentes. ¿Qué significa esto, colegas? De que ahora, antes, tú no planteabas situaciones desafiantes. Ahora tienes que desarrollar esa competencia de plantear situaciones desafiantes a tus estudiantes. Entonces tienes que desarrollar esa competencia en ti. Y una estrategia, colegas, que funciona para yo plantear esos escenarios a mis alumnas es de que ustedes empiecen a ver el lado matemático en una situación problemática, el lado de comunicación en cierta situación problemática, el lado que se relaciona con CTA en una situación problemática. Tenemos que estar alertas. Por ejemplo, yo veo que están haciendo una construcción, veo albañiles, etc. A ver, ¿dónde está el lado que corresponde a mi área? Eso tenemos que empezar a hacer. Eso nadie nos lo va a dar, colegas, ni el mejor capacitador nos lo va a dar. Simplemente va a quedar en un enfoque de manera general. Pero en la práctica misma, nosotros tenemos que aprender a desarrollar esas competencias. Voy a terminar, y de hecho va a haber el lugar para algunas consultas, a una frase de Albert Einstein, a quien realmente por las
frases y por lo que ha hecho por la ciencia, admiro bastante, dice lo siguiente: yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. ¿Ya? Corresponde al derecho, colegas, y muchas gracias por la atención prestada.